Los invito a que tomen asiento. Preside esta ceremonia el doctor Simón Gaviria Muñoz, presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Gran Maestre de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, Maestro Fernando Botero, honorables congresistas, invitados especiales, amables televidentes de la señal institucional Canal del Congreso, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Templo de las Leyes de la República de Colombia. Orden del día para la ceremonia de condecoración al maestro Fernando Botero. Con la venia del señor presidente, se da inicio a este acto protocolario. Primero, programa Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, intervención del Gran Maestre de la Orden y presidente de la Corporación, doctor Simón Gaviria Muñoz. Tercero, intervención del honorable representante a la Cámara, doctor Telésforo Pedraza Ortega, proponente de esta alta distinción ante la plenaria de la Honorable Cámara de Representantes. Cuarto, lectura de una resolución de honores emanada del Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Quinto, imposición de la condecoración. Sexto, palabras protocolarias de agradecimiento a cargo del maestro Fernando Botero. Séptimo, honores al maestro Fernando Botero. Primero, homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, Himno Nacional de la República de Colombia. Interpreta la banda de músicos del Batallón Guardia Presidencial bajo la dirección del maestro Giovanni Vallejo. Los invito a que tomen asiento. Segundo, se dirige ante ustedes el señor presidente de la Honorable Cámara de Representantes y Gran Maestre de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, doctor Simón Gaviria Muñoz, con ocasión del homenaje que le rinde la Honorable Cámara de Representantes al maestro Fernando Botero. Primero, un saludo muy especial a Su Excelencia Florencio Salazar Adame, embajador de México, a la respetada señora Sofía Bari, esposa del doctor Fernando, a la respetada señora Marta de Botero, al doctor Fernando Botero Sea, a María Inés de Botero, a Juan Carlos Botero, a la doctora Lina Botero, que nos acompaña también el día de hoy, la señora Camila Botero, el doctor Juan David Botero, que nos acompañan acá en el día de hoy, la familia y los amigos más cercanos de, por qué no decirlo, uno de los hombres
que ha hecho historia por Colombia, una de las personas más importantes, sin duda, del siglo pasado y de este siglo para los colombianos, como es el maestro Fernando Botero, al cual saludamos con especial agrado y con mucha admiración. Durante este cuatrenio, la plenaria de la Cámara se ha suspendido simplemente para condecorar, en un caso muy puntualmente, a las Fuerzas Armadas tras el golpe contundente que dieron recientemente frente al secretariado de las FARC. Aparte de eso, las condecoraciones que otorga esta Cámara muy rara vez suspenden las plenarias y tomamos espacio del tiempo legislativo para hacer una condecoración y un homenaje justo y apropiado para cualquier colombiano en este país. En el día de hoy tomamos precisamente la decisión de suspender la plenaria para poder hacer un homenaje probablemente al artista colombiano más importante que tenemos nosotros, como lo es usted, doctor Fernando. No solo porque a través de su pintura usted ha sido capaz de recoger no solo el espíritu de nuestros compañeros de Antioquia, sino, siento yo, la totalidad del espíritu colombiano. Una obra de arte que ha evolucionado con el tiempo, que ha tocado temas internacionales, como usted muy bien lo hizo en las pinturas recientes de Abu Dhabi, pero que ha mostrado la coloquialidad y el sentimiento de colombianidad, como pocas personas lo han hecho a través del arte y a través de la cultura en general. Reconocemos en el día de hoy un hombre que nos hace orgulloso de ser colombianos, un artista entre artistas, con una profunda convicción y compromiso en la sinceridad y la verdad de su obra y arte, pero además debo decirlo, y creo que la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín pueden dar fe del mismo, un hombre comprometido con los temas sociales, una persona que entregó no solo su obra, sino, debo decir, la multimillonaria colección de arte para que los colombianos, para que todos los colombianos, ricos y pobres, jóvenes y mayores, tuvieran la posibilidad de ver de las mejores colecciones y la mejor colección de arte de este país, gracias a su generosidad con estas ciudades. Nos sentimos orgullosos de tenerlo en este recinto, la Cámara de Representantes y todas sus vertientes políticas, todas sus regiones. Con un profundo orgullo le reconocen a usted por una obra de trabajo, por una definición de lo que es ser colombiano y cómo al ser colombiano se pueden encontrar esos temas universales. Cabeza de la presidencia de la Cámara, con la inteligente y brillante idea del representante Telésforo Pedraza, para esta Cámara de Representantes es un verdadero honor otorgarle la mayor condecoración que puede entregar nuestra corporación. Muchas gracias por su presencia. Tercer punto en el orden del día. Con ustedes, la intervención del honorable representante a la Cámara, doctor Telésforo Pedraza Ortega, proponente de esta alta distinción al maestro Fernando Botero. Señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Simón Gaviria Muñoz, señores miembros de la mesa directiva, muy querido y distinguido embajador de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
doctor Florencio Salazar, queridísimo maestro Fernando Botero, honorables representantes, señora doña Sofía Bari de Botero, doctora Elvira Cuervo de Jaramillo, el ministro de la Cultura, señora doña Marta de Botero, querido amigo de muchas horas, Fernando Botero Sea, señora María Inés de Botero, doctor Juan Carlos Botero, apreciada Lina, muy complacido también de verla en Colombia, de cuando en cuando es bueno. Señor don Fernando Botero Quintana, Camila Botero, muy apreciado Juan David también, nos alegra muchísimo que hoy no solamente hayas acompañado tantos años a tu hermano, sino que esta tarde nos estés acompañando también acá. Rodrigo Botero, Estela de Botero, María Victoria de Roballo, directora del Museo Nacional, señoras y señores, permítame, antes de hacer esta breve exposición, hacer dos brevísimas acotaciones. Como ustedes saben, nuestro país ha sufrido el año pasado y una oleada invernal muy fuerte, que esperamos que mi Dios se acuerde de los colombianos que hemos sufrido mucho y que ojalá pronto pase esta temporada invernal que ha causado demasiadas víctimas y muchos damnificados. Pero en medio de esos desastres, señor presidente Gaviria y queridos amigos, hay resplandores que nos ayudan a los colombianos. La primera, quiero destacarlo con inmenso orgullo de colombiano, el éxito que hemos tenido en la sexta Cumbre de las Américas, gracias al trabajo de Juan Manuel Santos, gracias al trabajo de María Ángela Holguín, gracias al trabajo persistente de todos los funcionarios y del engranaje del Gobierno Nacional, gracias a nuestras fuerzas militares y a la Policía Nacional, al señor gobernador de Bolívar, al alcalde, en fin, a todos los que hicieron posible este bellísimo y extraordinario evento de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, que nos llena de orgullo, nos tiene que llenar de orgullo a todos los colombianos, y que en medio de esta temporada de lluvia, grises, maestro, aquí aparecen estos rayos de luz que nos entusiasman a todos los colombianos. Y en segundo lugar, queridos colegas de la Cámara de Representantes, que esta tarde, como lo señalaba Simón Gaviria, en el escenario que en síntesis, como en tantas de sus óleos, maestro, recoge la expresión de Colombia. Aquí estamos representados todos los partidos políticos y todas las religiones. Que hoy usted esté aquí, pero que adicionalmente lo estemos haciendo la víspera de su cumpleaños. No vamos a tener la oportunidad mañana de cantarle el Happy Birthday, el feliz cumpleaños, pero acéptenlo esta tarde, porque con su presencia también es otra luz de esperanza y de ilusión para todos los colombianos. La historia de la pintura está llena de artistas geniales, que sin embargo no conocieron la gloria sino después de su muerte. Fernando Botero no es uno de ellos. A imagen de sus óleos y esculturas llenas de volumen, Botero es un gigante
que domina su época. Maestro, al celebrar su vida y obra, quiero hacer referencia a las memorables palabras de Vasily Kandinsky, comillas: el color es en general un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El ojo es el martillo templador. El alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que mediante una tecla determinada hace vibrar el alma humana. Cierro comillas. Son pocos los artistas que con una extraordinaria fluidez y maestría se mueven igualmente por el dibujo, la pintura y la escultura. Pocos han construido una estética que hoy se ha convertido en ícono mundial. Fernando Botero es el artista colombiano con más reconocimiento internacional. Es el artista vivo latinoamericano más importante. Es el artista vivo que más exposiciones ha realizado. Fernando Botero intimida por su grandeza, por su fuerza, por su convicción como artista. Qué orgullosos nos sentimos al saber que sus cuadros hacen parte de importantes colecciones privadas y museos alrededor del mundo, que sus esculturas, con toda la fuerza del volumen que las caracteriza, han sido célebres huéspedes de ilustres escenarios como los Campos Elíseos, Park Avenue en Nueva York, la Plaza de la Signoria en Florencia, el Museo del Hermitage en San Petersburgo, siendo Botero el primer artista vivo que expone allí, pero también ofreciéndole a la gente de Medellín y Bogotá la oportunidad de ver en sus calles o museos esas inmensidades en bronce, así algunos gocen quitándole un bigote a uno de sus gatos. Ningún otro ciudadano en Colombia ha tenido una generosidad tan magnánima como la filantropía del maestro Botero. Hace unos años los artistas nacionales tenían como máximo contacto con el arte pocos museos y los libros de las bibliotecas. De las vanguardias artísticas solo se tenía noticia a través de las librerías. El necesario e indispensable contacto material con las obras solo se producía a través de viajes quijotescos que los artistas emprendían fuera de los límites de la nación, como al mismo Fernando Botero le sucedió. La donación de la conexión personal del maestro al país suple la necesidad de contar en Colombia con obras de los grandes artistas. Gracias a ella, en nuestro país existen pinturas de Monet, Klimt, Picasso, Bacon y otros. En virtud de este aporte, generaciones de artistas se verán beneficiados, augurando una producción sin parangón en la historia de nuestro país. Esta donación, con la entrega generosa de su propia obra, lo convierten en un artista nacional y completa su legado a la cultura del país. La vida de Fernando Botero comienza el 19 de abril de 1932 en Medellín. En aquel entonces, una pequeña ciudad situada en la cordillera de los Andes, atiborrada de iglesias y conventos con apariencia barroca. Todas estas formas, colores, percepciones vivirán en Botero para nutrir posteriormente su estilo. Sin ninguna posibilidad de convertirse en artista, huérfano de padre a corta edad, su destino pareciera estar en la carrera como torero. En esa época, Botero no había visto sino las iglesias, las esculturas y los óleos de tipo colonial, pues no había ningún rastro de arte moderno en los museos colombianos que presentaban arte precolombino y algunos artistas colombianos del siglo XVIII. En fin, para los amantes del arte, solo restaba sumergirse en los libros y las revistas para mirar reproducciones.
Pero el maestro Botero, siempre guiado por sus convicciones, cambia las corridas por la ilustración y, copiando los carteles de Torres de Ruano, empieza a vender sus ilustraciones a las afueras de la plaza por unos cuantos pesos. A los 16 años empieza como ilustrador en el diario El Colombiano y muy rápidamente, sumado a su habilidad como ilustrador, se hace también con la sensibilidad del colorista. A comienzos del año de 1951, Botero se instalará en Bogotá, donde se realizará su primera exposición individual en la Galería de Arte de Leo Matiz, siendo un rotundo éxito y ganando el premio 9º Salón de Artistas Colombianos. Las influencias que mostró eran de una gama muy amplia, pasando por Gauguin hasta Diego Rivera. Mujer llorando demuestra que para entonces el joven artista parecía influenciado por el Picasso del período azul, sin olvidar el notable influjo de Gauguin en su obra Frente al Mar, la cual le valdrá el segundo puesto en el Salón Anual de Colombia en 1952. Gracias a esta recompensa y a la venta de sus primeras obras, se embarca en agosto de ese año hacia Barcelona, donde permanece unos días solo para ir a Madrid y así estudiar de cerca las obras maestras de Velázquez, Goya, Tiziano, en el Museo del Prado y continuar con los cursos en la Academia Real de Bellas Artes de San Fernando. La influencia aprendida por el maestro en Europa no se redujo a las vanguardias europeas, sino que los artistas del Renacimiento y el Barroco obraron profundamente en la creatividad del artista. Sus momentos definitorios se dieron en su paso por Madrid, en donde aprendería de Velázquez el manejo de los temas comunes, el distanciamiento del artista con el retratado y la solidez de las composiciones. Florencia es el segundo hito en este viaje. En esta ciudad se interesa especialmente por la pintura italiana primitiva. Entre otras, deja una huella imborrable en su estilo Giotto, que en el siglo XIV descubrió el volumen en una época en donde no se conocía aún la perspectiva en la pintura. En Florencia adquirió la plasticidad, la monumentalidad, la línea perspectiva de los contornos, la luz y sombras y el orden geométrico de los efectos que son tan caros dentro de su estilo. Posteriormente, después de su regreso hacia Bogotá, en donde su obra no despertó buenas críticas por considerarlo muy clásico y alejado de las vanguardias, parte hacia México, cuna en aquella época de lo más granado de la intelectualidad del continente. México será definitivo para la consagración de un artista que se volvería universal, pero también auténticamente latinoamericano, a través de la influencia de Diego Rivera y el expresionismo político y cultural de la sociedad mexicana de la posrevolución. El proceso artístico que comenzó en Medellín adquiere un estilo definido en México cuando incorpora plenamente el volumen y la deformación a su pintura. Durante su época mexicana, el maestro pintó Apoteosis de Ramón Hoyos, en donde el volumen es manejado ampliamente en el lienzo. La disposición de las figuras claramente seleccionadas para ocupar una escena especial, pero que en su conjunto lleva una composición geométrica superior que recuerda al cubismo, dominado por un triángulo, que es rematado en la conmemoración de un ciclista antioqueño que marcó un hito en el deporte nacional. De esta manera, Botero muestra otro aspecto que dominará su estilo y que lo distinguirá de los demás artistas contemporáneos: la elección de los temas comunes y populares para su pintura, predominando la plasticidad y el arte más que la alegoría. Luego, ya en Nueva York, donde viviera durante los próximos 13 años de su vida,
Botero continúa fiel a su colombianidad, a su hispanidad, ya que en ningún momento se verá surgir en su lienzo algún tema representando el entorno urbano característico de la gran ciudad. Por el contrario, sus óleos tratan esencialmente el tema sudamericano. Allí, a pesar de la atención prestada por algunos coleccionistas, la crítica neoyorquina acepta su obra, especialmente en un momento en el que el arte abstracto y el pop art triunfan. Aún así, sus exposiciones se multiplican en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, convirtiéndose en el gran artista que es hoy en día. Desde el año de 1976, el maestro Fernando Botero empezó sus trabajos como escultor. Como él lo ha dicho, el trabajo con el volumen en 2 dimensiones no permite tocar las superficies que se generan con el trabajo en la escultura. La escultura, que tiene una serie de temas que son reducidos en comparación a la versatilidad de la pintura, le ha permitido al maestro encontrar otros caminos de expresión artística. En la escultura, el trabajo de creación, en especial en los grandes formatos, es comunitario, pero también se multiplica la reacción de admiración que se produce en el público, que, integrado como el moderno monumento arquitectónico de las grandes ciudades, genera espacios geográficos que se magnifica con su manejo del volumen, la composición y la sensualidad del bronce. El maestro Fernando Botero ha retratado 2 serios: violencia en Colombia y Abu Ghraib, eventos dolorosos para la humanidad. En los últimos años, el maestro se ha movido en temas que le son obsesivos, como las imágenes del Vía Crucis, tema tan preciado en la historia de la pintura de la humanidad, pero que fue olvidado después del barroco. Los colores, los contornos y los volúmenes claramente definidos se unen a la armonía de la composición de sus obras. Su sensibilidad como artista fue patente en la serie de obras sobre Pedrito, su hijo desaparecido, en donde produjo una de sus obras más queridas y quizás de las mejores de su repertorio, Pedrito sobre el caballo de madera, que recuerda al príncipe Baltasar Carlos a caballo de Velázquez. Así pues, bien sea creando personajes, naturalezas muertas o paisajes, Fernando Botero se abandona al placer de abarcarlo todo con una carga imaginativa que no tiene por igual sino los magníficos excesos de su pintura. Siempre atado a una rigurosa composición, Botero le ha dado un soplo generoso a las formas y un toque vivaz al color. En Botero la belleza es voluptuosidad en las formas, la viva sensualidad de las curvas. Tal como lo afirmaba Baudelaire, comillas, lo que no es ligeramente deforme tiene una apariencia insensible, cierra comillas. A lo cual entendemos que la irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa, son característica fundamental de la belleza. En Botero, incluso, el más pequeño trazo porta la huella de su visión. Exaltando la música y las fiestas, la religión o la estética, lo infantil o lo lúdico, o reflexionando sobre la violencia y la tortura, sus obras son testimonios aún perdurables e impactantes que una fotografía de nuestra realidad. Tal como lo afirmó el maestro en su reciente entrevista, comillas, la pintura es un concepto que uno pinta. El tema es el pretexto para resolver el problema de la pintura más que exponer nuevos temas, cierra comillas. Esta es una de las convicciones del maestro y su memoria guarda aquella frase de Poussin en el siglo XVI que al definir la pintura dijo, comillas, una imitación de la naturaleza
en una superficie plana para dar placer, cierro comillas. Hoy, la Cámara de Representantes se une a todas aquellas conmemoraciones por su onomástico, que se cumple mañana, 19 de abril, para lo cual se ha montado un poco más de media docena de exhibiciones en Colombia, México, Italia y España. En 2012 es el año Botero. Los amantes del arte y la cultura se congratulan y solidarizan con su vida y con su obra. Para nuestro querido gran maestro Botero, 80 años no son nada, porque el mundo que lo admira espera que su obra siga en aumento por muchos años más. Su monja de palacio será vocera de nuestro ruego ante el Creador. Querido maestro Botero, esto es solo una síntesis de la magnitud de sus 65 años de obra artística. Hoy esta corporación, que expresa en su composición la verdadera realidad nacional, ha querido acompañar mi iniciativa para otorgarle la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en su máximo grado, instituida como un homenaje al Libertador, para exaltar a aquellas personas que por su obra se hacen merecedoras de una gran distinción nacional, y nadie con tantos merecimientos por servicio al arte, a la cultura, por su solidaridad social, como el mejor embajador de Colombia, merece tanto reconocimiento como usted, maestro Botero. Gracias por darle a Colombia una identidad artística. Gracias por darle a Colombia la infinita generosidad de su talento, por darle a Colombia el derroche de sus donaciones. Gracias, Dios, por darnos a Botero. Maestro Botero, feliz cumpleaños y que siga viviendo Fernando Botero. Muchas gracias. Cuarto punto en el orden del día. Lectura de una resolución de honores. Señor presidente, solicito su venia para dar lectura a una resolución de honores emanada del Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar. República de Colombia, Cámara de Representantes, Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Resolución de honores número 025 de 2012, por medio de la cual el Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar confiere la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al maestro Fernando Botero. La Honorable Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política en su artículo 150, numeral 15, la Ley Quinta de 1992, Reglamento del Congreso, y la resolución de mesa directiva número 0353 de 2011, y considerando que el honorable representante a la Cámara, doctor Telésforo Pedraza Ortega, presentó ante la sesión plenaria reunida el 20 de marzo del presente año la siguiente proposición radicada bajo el número 054 a custodia del Canciller de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, para exaltar al maestro Fernando Botero.
que la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que el próximo 19 de abril del año en curso se cumple el 80º aniversario del nacimiento del destacado compatriota don Fernando Botero, sin duda el colombiano más eminente en el campo de la plástica, ya como pintor, escultor o dibujante, no solo a nivel nacional, sino de reconocimiento universal. En su condición de pintor, escultor, dibujante, ha sido el maestro don Fernando Botero, a través de sus exhibiciones alrededor del mundo, el mejor embajador de Colombia, así como la mejor expresión del arte colombiano. El onomástico de tan distinguido compatriota es ocasión oportuna para resaltar su creatividad al lograr por su estilo figurativo crear el llamado boterismo, hoy universalmente reconocido con la presencia de sus esculturas en las principales avenidas de las capitales del mundo, así como sus óleos, haciendo parte de las colecciones de los museos y galerías más famosas del planeta. Por la magnitud de su obra, en donde ningún aporte de la vida cotidiana ha sido ajeno a su creatividad, incluidos hechos de impacto como los que registra la crueldad y el maltrato de la guerra, como las obras inspiradas por el abuso a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, es otro de los tantos motivos de reconocimiento a este genial artista. Es reconocida su filantropía y desde el año 1975, y con el ánimo de acercar a la gente al arte, realiza donaciones de obras de su autoría, tales como: en 1975 el Museo de Antioquia recibió del maestro Fernando Botero el cuadro El Ex Voto. Esta donación abrió camino a una estrecha relación, pues el maestro realizó nuevas donaciones en 1984 y finales de los 90, cuando se estableció la nueva sede de la institución y se construyó la Plaza de las Esculturas, más conocida como la Plaza Botero. El 8 de agosto de 1982, el maestro Fernando Botero obsequió a la Presidencia de la República la obra Madre Superiora, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. A partir de ese entonces, fueron varias temporadas por fuera de Palacio, ante lo cual el maestro afirmó: esta es la casa de ella, no tiene otra casa. Hoy, ubicada en el hall del Salón Protocolario, el imponente óleo ha sido inmortalizado numerosas veces, como aquellas veces por el caricaturista Osuna, quien en sus caricaturas dibuja a la Madre Superiora opinando sobre la política nacional. En 1992, el maestro Fernando Botero donó a la ciudad de Santiago de Chile la escultura Caballo, ubicada en el Parque Forestal, frente al Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. En el año 2000 se realiza la donación de 123 obras del maestro Botero en todos los medios y todos los géneros: pintura, dibujo, escultura. En ellas pueden apreciarse los rasgos característicos del maestro, el dominio perfecto de la técnica, la creatividad, el manejo del volumen y esa mirada irónica, pero respetuosa de los temas nacionales o sus alusiones a la pintura universal. Además de las obras de Botero, 85 obras de arte internacional, desde Auguste Renoir y Claude Monet hasta Salvador Dalí y Pablo
Picasso convierten al Museo Botero en uno de los museos más ricos de América Latina. Es una colección balanceada, escogida por el mismo artista, que le permite a todos los colombianos y visitantes tener un enriquecedor contacto con el arte. En el año 2007, el maestro Botero donó 25 óleos y 22 dibujos de la serie Abu Ghraib a la Universidad de California, Berkeley. 2 años después, el Centro de Estudios para América Latina y el Berkeley Art Museum realizó un evento público para conmemorar esta donación, durante la cual el maestro Botero habló acerca de su vida y su obra con el director del museo, Mr. Lawrence Reinda, que nos unimos a las celebraciones que por su cumpleaños se llevan a cabo en todo el mundo, como por ejemplo la que realizará el Palacio Museo Nacional de Bellas Artes de México, Distrito Federal, y que será inaugurada por el presidente Felipe Calderón. La muestra incluye 183 obras entre pinturas, dibujos y 5 esculturas monumentales en bronce, y se realizó bajo la curaduría de su hija Lina Botero, aquí presente. Esta colección reafirma el valor estético fundamental del maestro, los volúmenes, sin olvidar por otra parte que es un excelente colorista y maestro en el manejo de la composición. Como dijo una vez Carlos Fuentes en su texto del libro Botero Mujeres: no hay gordos en Botero, hay espacios muy anchos, hay amplitud espacial que convoca a su propia plenitud. Entre otros eventos de la celebración, por ahora figuran la exhibición de 80 esculturas en yeso y 50 dibujos desde el 17 de marzo en Asís, Italia, en un palacio del siglo XIV, abierta todo el verano. En Pietrasanta, Italia, se abrirá el 7 de julio en la antigua iglesia de San Agustín una exposición homenaje con esculturas de gran y mediano formato sobre la plaza y una serie de dibujos sobre tela en su interior. En el claustro mostrará una selección de dibujos sobre papel de distintas épocas. El 15 de octubre inaugurará otra exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, España, y a fin de año, con fecha aún por definir, habrá una exposición en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil. Posteriormente, el año próximo expondrá en el Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú, con el propósito de impulsar la obra de jóvenes artistas plásticos y visuales y hacerla conocida en el escenario artístico nacional e internacional. Se organizó desde el año 2005 hasta 2008 el premio Fernando Botero a través de la Fundación Jóvenes Artistas Colombianos, el cual otorgaba $50.000 al ganador, convirtiéndose así en el premio más cuantioso de América Latina. La anterior proposición fue presentada por el doctor Telésforo Pedraza Ortega y aprobada en sesión de la fecha, que la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, instituida como un homenaje al libertador, fue establecida para exaltar a las personas naturales y o jurídicas que por sus obras en pro del arte, la cultura, se hicieran merecedores a una gran distinción que emane de la soberanía popular representada por esta rama legislativa del poder público. Que la condecoración que se discierne en esta ocasión al maestro Fernando Botero tiene su origen en el mensaje que pronunciara Simón Bolívar ante el primer Congreso Republicano
reunido en la Villa del Rosario, Cúcuta, en el año de 1821 y que hace relación a los méritos que deban ser destacados por la nación agradecida. Se abren comillas. Colombianos, yo os lo prometo en nombre del Congreso, que seréis regenerados, vuestras instituciones alcanzarán la perfección social, abolidos vuestros tributos, rotas vuestras trabas. Grandes virtudes serán vuestro patrimonio y solo el talento, el valor y la virtud serán coronados. Se cierran comillas. Que hecha la revisión por parte de la Oficina de Protocolo de la Honorable Cámara de Representantes, el maestro Botero cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la resolución número 0353 de 2011 para el otorgamiento de condecoración a persona natural, que, en virtud a lo anteriormente expuesto, la Honorable Cámara de Representantes resuelve. Artículo primero. Expresar al maestro don Fernando Botero, así como a su esposa doña Sofía Bari, distinguida escultora, y a sus hijos Fernando, Juan Carlos, Lina y demás familia, nuestra más cálida felicitación por el onomástico al maestro. Artículo segundo. Que como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, a su talento artístico, al servicio en todos los campos que ha prestado a Colombia, otorgarle la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en su máximo grado. Artículo tercero. La mesa directiva comisiona al doctor Teléforo Pedraza Ortega para que en ceremonia especial y solemne a realizarse en el Salón Elíptico, Templo de las Leyes del Capitolio Nacional, imponga la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al maestro Fernando Botero y le haga entrega de las insignias y el diploma correspondiente. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en la ciudad de Bogotá los 13 días del mes de abril de 2012. Esta resolución de honores está firmada y rubricada por el señor presidente de la Honorable Cámara de Representantes, doctor Simón Gaviria Muñoz, Gran Maestre de la Orden, Albeiro Vanegas Osorio, primer Gran Canciller, Bayardo Gilberto Betancur Pérez, segundo Gran Canciller, Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, Canciller, Alessandro Quintero Arias, Caballero de la Orden. Está leída, señor presidente. A continuación, su señoría, como Gran Maestre de la Orden, coadyuvado por el proponente doctor Teléforo Pedraza Ortega, impone la condecoración al maestro Fernando Botero. Imposición de la condecoración.
Sexto, los invito a que tomen asiento. Sexto, con ustedes las palabras protocolarias de agradecimiento, el ilustre homenajeado maestro Fernando Botero. Honorable representante Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes. Honorables representantes Albeiro, Vanegas y Gilberto Betancourt, y honorables representantes de Telésforo Pedraza y miembros de la mesa directiva. Honorables representantes, señoras y señores, estar en este recinto sagrado de la democracia colombiana representa un alto honor para mí. Por eso mismo, debo agradecer al señor presidente de esta corporación, el honorable representante Simón Gaviria, y a la mesa directiva que lo acompaña, por ofrecerme en nombre de los representantes del pueblo de Colombia esta condecoración que me honra profundamente. Esta distinción coincide con la celebración de los 80 años de mi vida. Quise que esta fecha trascendental para mí coincidiera con mi permanencia en Colombia. No se trata en modo alguno de una casualidad o de un hecho fortuito. Resulta que con los años me siento cada vez más colombiano y cada vez más orgulloso de serlo. El hecho de haber vivido ya cerca de 6 décadas por fuera de mi país natal no ha hecho otra cosa diferente que afianzar mis raíces, mi sentimiento de patria y mi amor por Colombia. Este sentimiento trasciende la esfera personal y se expresa también en mi obra artística. Tuve el privilegio de intuir a temprana edad que yo podía pintar y dibujar a Colombia, la Colombia de mis recuerdos de infancia, y por medio de esta actividad hacer un arte de carácter universal que tuviera acogida más allá de las fronteras de mi país. La temática de mi pintura, con contadas excepciones, es una temática colombiana. Lo que he pintado a través de los años son las figuras, los personajes, las escenas, las costumbres y los paisajes que conocí en mi niñez en ese Medellín de los años 30 y 40 del siglo pasado. Mi inspiración ha sido siempre colombiana. La fuerza de mis raíces y el apego a la tierra de mis ancestros me dio entonces la posibilidad de crear una obra de atractivo universal. Alguien ya lo dijo antes, para ser universal primero hay que ser local. Por eso mismo me causa tanto placer saber que mi obra en Colombia y en el mundo en general despierta el entusiasmo de la gente, y muy especialmente entre la gente más humilde y sencilla. De suerte que hoy es un día en el que me siento colmado de honores. En este sentido, el acto de esta tarde y la condecoración con la cual ustedes, honorables representantes de la Cámara, me han distinguido, representan un reconocimiento a la aspiración de cualquier artista, ser reconocido oficialmente por los representantes de su pueblo. Por eso, nuevamente, mil gracias y mi profundo aprecio por este momento trascendental de mi vida. Muchas gracias. La banda de músicos del Batallón de Infantería número 37 de la Guardia Presidencial rinde honores al maestro Fernando Botero.
La mesa directiva y el señor presidente, doctor Simón Gaviria Muñoz, les agradecen su asistencia a esta ceremonia donde se distinguió al maestro Fernando Botero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Amables televidentes, continúen en nuestra Señor habitual secretario, programación. Muy buenas sírvase tardes. leer el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 18 de abril. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, citaciones. Proposición 017 de septiembre 14 del 2011. Proposición: cítese a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda y Crédito Público con el fin de discutir la inequidad en la distribución de los recursos de las universidades públicas. Suscriben la proposición Alejandro Carlos Chacón, Carlos Andrés Amaya, Wilson Never Arias, representantes a la Cámara. Se anexan los respectivos cuestionarios que aparecen en el orden del día, citando a la señora ministra de Educación Nacional. El señor ministro de Hacienda y Crédito Público, quien ha presentado excusa. Tercer punto, negocios sustanciados por la presidencia. Cuarto punto, lo que propongan los honorables representantes. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Gracias, secretario. Hacemos un receso de 5 minutos para terminar el acto y continuamos con el orden del día. Señor secretario, sírvase a informar. Le pedimos a la gente de Arbacoas un poquito de paciencia, ya vamos a atender las solicitudes. Señor secretario, sírvase a informar a la plenaria qué proposiciones están pendientes frente a la plenaria. Secretario, las proposiciones. Sí, señor presidente, las proposiciones pendientes son una del doctor Roberto Ortiz Urueña y otra del mismo autor. Sírvase a darle lectura, señora subsecretaria. Sírvase a leerlas, señor secretario. Proposición. De acuerdo con los hechos ocurridos el pasado 30 de marzo de 2012, con respecto al fallecimiento de Wilson Alberto Quintero en Chile a causa de odios raciales, propongo a la Honorable Cámara de Representantes que en solidaridad con la familia del joven fallecido se solicite a la Cancillería que dirija una nota al gobierno chileno en la que exprese que el gobierno colombiano solicita pronta aplicación de justicia a tal crimen. Igualmente que se pida a la Vicepresidencia de la República que realice un especial seguimiento a este caso de violación de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida de un miembro de las comunidades afrodescendientes. Bogotá, 18 de abril 2012, presenta la proposición el doctor Roberto Ortiz Urueña, representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca. Proposición, moción de duelo.
Se propone esta moción de duelo para enaltecer la memoria de Wilson Alberto Quintero, joven colombiano asesinado en Chile el pasado 30 de marzo del 2012 por odios raciales. Wilson Alberto Quintero se desempeñaba como taxista en el Valle del Cauca y en busca de nuevas oportunidades viajó a Chile, alejándose de sus seres queridos con la firme convicción de proporcionarles un mejor bienestar. Desafortunadamente, días antes de regresar a su patria, fue víctima de un ataque racial por parte de unos ciudadanos chilenos que sin consideración terminaron con su vida. Lamentamos los sucesos ocurridos y expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados por tan lamentable pérdida. Igualmente agradecemos a aquellas personas que contribuyeron en la colecta del dinero necesario para la repatriación del cuerpo, atendiendo el llamado de solidaridad y demostrando que en Colombia aún tenemos sentido de fraternidad con nuestros conciudadanos. Sin duda alguna, este hecho enmarca la necesidad de trabajar fuertemente, no solo en el marco nacional, sino internacional, por el enaltecimiento de la dignidad humana y el establecimiento de métodos educativos que promuevan